Hechos capítulo, estamos en el 14, me parece. Nat, qué gusto verte. Brian, qué gusto verte. Rubén y Silvia, qué gusto verlos. Hechos capítulo 14, si no estoy mal, si no, permíteme corregir. Es el 12, por favor. Sí. Bien, vamos a leer y vamos a tener contexto del mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama, así, déjenme ponerlo en la pantalla. A ver, ahí está, aquí está. Ese es el mensaje de hoy, se llama así: el Espíritu Santo no colabora con quienes pretenden quedarse con su gloria. Ese es el mensaje de hoy. Dilo conmigo: el Espíritu Santo no colabora con quienes pretenden quedarse con su gloria. Bien, quiero ponerte en contexto acerca de lo que estoy hablando. Vamos a leer entonces Hechos y vamos a leer esos versículos que están marcados. Son del versículo 1 al versículo 4. Dice así: en ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Santiago, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados. Cada uno tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. ¿Quién arrestó a Pedro? Herodes, el rey Herodes. Bien, ese Herodes el día de hoy es nuestro centro del mensaje. Vamos a leer el versículo 19. Herodes, ¿se acuerdan lo que pasó después? ¿Se acuerdan de que Pedro fue liberado milagrosamente, que ángeles se aparecieron y lo sacaron? Bueno, eso fue lo que sucedió después. En el versículo 19, Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. ¿Quién hizo esto? Herodes. Ahora, el versículo 20 comienza así. Dice: Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose ganado el favor de Blasto, hombre de confianza del rey. Pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, vestido con su ropaje real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. Noten lo que dice el versículo 21. Lo voy a leer otra vez. El día señalado, Herodes, vestido con su ropaje real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. ¿Qué estaban diciendo el pueblo? Bueno, queremos escuchar la voz de un Dios, no la voz de un hombre. ¿Por qué?
porque ellos sabían lo que había pasado con Pedro. Entonces ellos querían escuchar una voz que realmente efectuara un cambio en su región. Entonces el versículo 23 dice: al instante un ángel del Señor lo hirió. Lean conmigo esta parte, por favor. A la de 3. 1, 2, 3. Porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido por gusanos. Y luego el versículo 24 dice: pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. ¿Qué pasa con Herodes? Herodes primero persigue a los cristianos, manda a matar a Santiago a espada, agarra a Pedro, Pedro se le escapa milagrosamente, y este es un momento particular donde Herodes tuvo la oportunidad de darle la gloria a Dios. Él pudo haber dicho: bueno, ya está bien, fue Dios quien liberó a Pedro, vamos a analizar este asunto. Pero no fue así. Dice el versículo 22, la gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido por gusanos, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Quiero contarte una sección de mi vida. De esta no hablo mucho porque es una sección de mi vida especial para mí. A los 17 años, yo reprobé en la vocacional, estaba estudiando la vocacional, reprobé todas las materias de todo el semestre. Eran 9 materias y las 9 las reprobé. En ese tiempo, mi papá, a mis 17 años, me mandó a trabajar. Me dijo: tú no te vas a quedar así, mijito, tienes que trabajar. Entonces agarró, firmó un permiso y redactó un permiso, porque como teniendo 17 años no podía trabajar, pero ya estaba apto con el permiso de mi tutor. Entonces él redactó el permiso, firmó y me llevó con un contratista, y ahí fue el llorar y el crujir de dientes para mí. Porque trabajé por poquito más de un año como ayudante de soldador. Andaba en las constructoras, en las partes altas. Y durante ese año fue un tiempo de avivamiento para mí. Perdí todo, trabajaba y me dolía mucho trabajar. Me pasaron muchas veces que las chispas de la soldadura se metían entre la ropa y me quemaban por dentro. Y me molestaba mucho que yo estaba en la altura y sentado y las chispas me quemaban debajo de la pierna. Eso era muy doloroso para mí. Así es de que durante ese tiempo tuve un avivamiento. ¿Qué fue ese avivamiento? ¿Cómo fue? Bueno, simplemente comencé a leer la Biblia y comencé a orar. Durante ese tiempo el Señor me llamó para pastorear. Creo que ese fue un tiempo definitorio para mí. Yo creo firmemente que estos años que estamos pasando en la iglesia, creo que los que sirven con nosotros tienen y están pasando un tiempo definitorio en su vida. Un tiempo definitorio para servir al Señor en los próximos años. Y bueno, la historia es que llegó el día en que en mi iglesia se hizo un llamado para pastorear a los jóvenes, y ahí comenzó mi historia para pastorear jóvenes. Entonces tenía 17 años, 18 más casi, cuando comencé a pastorear jóvenes, y comencé a pastorear jóvenes más grandes que yo. Un día hicimos un campamento, lo planeamos por mucho tiempo. Llegamos al campamento y en el campamento se derramó el Espíritu Santo como pocas veces he visto en mi vida. Todos los jóvenes no sabían qué era el Espíritu Santo y jamás habíamos escuchado qué onda con el Espíritu Santo y sus expresiones. Y después de eso hubo un boom en mi iglesia con los jóvenes. De mi mano, muchos jóvenes se acercaron a Dios. Hoy muchos de ellos sirven, muchos de ellos estudiaron en institutos. Hoy varios de ellos sirven en su iglesia local. Quisiera decirte que es la historia de la mayoría,
la verdad es que la mayoría se fueron y ya no son cristianos o hicieron cosas de su vida que no están nada relacionadas con Dios, aunque digan que sí. La verdad es que no. Entonces, hubo un tiempo donde yo comencé a pensar que lo que pasaba en los jóvenes era por mí. Entonces, comencé a pensar que yo era el hombre de Dios, el joven de Dios. Y es que pasaron cosas muy extrañas. Cuando estaba en este tiempo pastoreando jóvenes, me dediqué a visitar iglesias. Yo no sé por qué, pero yo recuerdo que iba a invitar iglesias y las iglesias se unían a nosotros. La iglesia, mi iglesia local, llegó a conocerse en la región y nos conocían como un grupo de jóvenes avivados. Y muchos comenzaron a relacionarse con nosotros. El asunto es que un día pensé que todo eso dependía de mí. En otras palabras, lo que hice fue quitarle la gloria a Dios. Cuando eres joven y no tienes un pastor, bueno, yo tenía un pastor, pero mi pastor no era... Hay pastores que no son incisivos. Y yo quiero ser un pastor incisivo con los jóvenes. Estoy dispuesto a cerrarles el paso, a no dejarlos avanzar si no crecen. Porque no crecer es quitarle la gloria a Dios. Pero sobre todo no madurar el carácter nos puede llevar a pretender quitarle la gloria a Dios. ¿Y saben cuál es el precio de eso? Que el Espíritu Santo no colabora con quienes pretenden quitarle su gloria. Con quienes pretenden decir, oh, es mi unción, es mi predicación, es mi llamado, es lo que Dios puso en mí. Y eso es falso. Sí, Dios lo hace a nosotros, pero nosotros deberíamos de tener la responsabilidad de reconocer a quién le pertenece la gloria. Y la gloria solamente le pertenece a Dios. Entonces, hay una cosa que a mí me llama la atención del libro de Hechos. Y son estas secciones del libro de Hechos. Para empezar, cuando yo leo el libro de Hechos y veo que Ananías cae muerto porque se quedó con dinero, porque pretendió engañar al Espíritu Santo, a mí me causa temor. Pero mi pregunta es, ¿por qué si estamos en el periodo de la gracia? ¿Por qué si Jesús no mató a nadie? Ustedes, o díganme, ¿recuerdan una historia donde Jesús haya dicho, muere y esa persona murió? ¿La recuerdan? ¿Hay alguna? ¿Cómo actuó Jesús? Siempre con gracia. Pero cuando llega el Espíritu Santo, pareciera, a mí me hace ruido, dicen algunos profesores, me hace ruido la información. ¿Por qué? Porque viene Jesús, Él no hace juicio sobre nadie, pero de repente llega el Espíritu Santo y Ananías y Zafira se mueren en el acto. ¿Recuerdan el acto de Pedro con el mago? Muere tú y tu dinero por pensar que puedes comprar la unción del Espíritu Santo. Y luego este pasaje, el Herodes, o el rey Herodes, tiene la oportunidad de darle la gloria a Dios y él no se la quiere dar. Por eso se muere. A mí me encanta la claridad del texto. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido por gusanos. Estos hechos me dicen una cosa. Me dicen que el Espíritu Santo no está dispuesto a negociar. Y que Él no negocia su gloria. La gloria es de Él. Pero sobre todo, que Él no colabora con quienes pretendan quedarse con su gloria. Con quienes pretendan decir, fui yo. Fueron mis oraciones. Fueron mis sacrificios. Porque los debemos de hacer. Pero siempre
será la gloria para Dios. Me encanta una canción muy vieja. Recientemente estoy escuchando y estoy haciendo retro en mi música. Jesús Adrián Romero escribió no sé si la escribió él, una canción que habla de darle la gloria a Dios. La canción dice: damos gloria a ti, oh Dios, porque solamente, la parafraseo, solamente tú la mereces. Así es de que leer este pasaje me recuerda algunos pasajes en la Biblia donde precisamente podemos ver con más claridad que Dios no negocia su gloria. Y lo que yo quiero decirte hoy es, no quiero decirte que te vas a morir, ni que te van a comer los gusanos. No estoy diciendo eso. Estamos en el periodo de la gracia. Pero lo que sí quiero decirte esta tarde, esta noche, lo que sí necesito que te quedes, sobre todo a los que sirven, es que el Espíritu Santo no colabora con quienes pretendan quedarse con su gloria. ¿Me dices amén? Vamos ahí a Números 20, por favor. El versículo 1 dice así: toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amontonaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés: ojalá también hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos cayeron muertos en presencia del Señor. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? Vean esta frase. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿No somos el pueblo de Dios? ¿No merecemos nosotros el favor de Dios? No los merecemos, es lo que están diciendo ellos. ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea, o sea, de la gente, y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. El Señor dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, o sea, en presencia de la gente, tú y tu hermano ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Voy a volver a leer este versículo 8 y te pido que pongas atención. Toma la vara, es la instrucción, y reúne a la asamblea, o sea, reúne a la gente. En presencia de la asamblea o de la gente, tú y tu hermano ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán a beber a la asamblea y a su ganado. ¿Cuál fue la instrucción? Toma la vara, toma a la gente y le ordenas a la roca que dé agua. Simple. Ven las instrucciones del Señor. Es muy interesante. Ahora, vamos al versículo 9. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón se reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo: escuchen, rebeldes. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Ay, vean a Moisés lo que está diciendo. ¿Acaso yo tengo que sacarles agua? ¿Quién iba a sacar el agua, Dios o Moisés? Pero Moisés se cree. Y él pretende quitarle la gloria al Señor. Se cree Moisés.
Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó en agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. ¿Qué hizo Moisés? ¿Ordenó a la roca? ¿Qué hizo? La golpeó. Eso no le gustó a Dios, porque Dios le dijo cómo hacerlo. Hay una gran diferencia entre decir Dios les va a dar agua, roca, saca agua. Y hay una gran diferencia entre decir, rebeldes, ¿hasta cuándo tengo yo que darles agua de forma milagrosa? Miren, y aparte usa violencia. ¿Tenía que usar violencia? No. Así es de que el Señor no colabora con quienes pretenden quitarse su gloria. Por eso resulta lo que dice el versículo 12. Gracias, amigo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven esta comunidad a la tierra que les he dado. Vean lo que dice el Señor: por no haber confiado en mí. Una forma de no darle la gloria al Señor es no confiar en Él. No confiamos en sus promesas, no confiamos en lo que Él dice que va a hacer. Y luego dice, ni haber reconocido ¿qué? Mi santidad. Porque Moisés y Aarón no quieren reconocer que es Dios quien está operando en la salida de agua. Y los castigan. Escucha, iglesia, pretender robarle la gloria al Señor trae consecuencias. ¿Estoy diciendo que te van a comer los gusanos? No. Lo que estoy diciendo es que Dios no te va a acompañar. Hay una gran diferencia en que Dios te acompañe y te abra las puertas, que pretender quitarle su gloria. Ese día el Señor te va a dejar de acompañar y te va a dejar a tu suerte. ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios hace algo bueno en nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios hace algo bueno con los que amamos? ¿Le damos la gloria o pretendemos decir que nosotros fuimos los que lo logramos? A estas aguas se les conoce como la fuente de Meribá. Meribá significa altercado o pelea, porque fue allí donde los israelitas discutieron con el Señor y donde el Señor manifestó su santidad. Así es de que Moisés pretende ser quien obra el milagro y no Dios. Hay otro pasaje muy interesante que a mí me causa mucha emoción. Está ahí en el libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás, por favor. Recuerdan la historia de Jonás, ¿verdad? Jonás está en un lugar y Dios le dice, ve a Nínive. ¿Y para dónde jala Jonás? Para Tarsis, para el otro lado, para el lado opuesto. En el camino confiesa que ha pecado contra Dios. Los hombres lo echan al mar, los hombres del barco. Se lo traga un pez. Y Jonás se arrepiente y entonces va a predicar.
Y la idea que tiene Jonás de Dios es que Dios tiene que obrar de cierta forma. Y es un pensamiento que tú y yo a veces tenemos. Dime si no has pensado cosas como esta. Ese cuate merece la cárcel. Ese cuate merece un castigo pero severo. Ese cuate merece lo que le pasa. Bueno, pues Jonás piensa así del pueblo de Nínive. Pero cuando él va a predicar, sucede algo que Jonás no quiere. ¿Qué es lo que pasa? Que Nínive se arrepiente. Y después de que Nínive se arrepiente, pasa esto. En el capítulo 3, en el versículo 10, dice así: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que el pueblo de Nínive hizo ayuno por la predicación que hizo Jonás, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. ¿Qué pasó aquí? Pues que Dios se arrepintió. Ahora, en el capítulo 4, comienza así: por esto disgustó mucho, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. ¿Por qué se enojó Jonás? Porque Dios perdonó. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Y el Señor le dice: ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Respondió el Señor. El versículo 5 dice: Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. O sea, Jonás todavía quería que Dios castigara y que trajera el juicio contra Nínive, pero Dios se arrepintió, Dios ya no lo iba a hacer. El versículo 9 dice: pero Dios dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Porque ¿qué pasó? Bueno, pasó que Jonás, vamos a leerlo para que tengan el contexto, desde el versículo 5. Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo una sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, vean a Dios cómo actúa. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso su planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la comiera, la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte por la planta? Claro que la tengo, respondió. Me muero de rabia. El Señor dijo: tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, ¿qué tanto y tanto ganado no habría yo de compadecerme? Jonás está molesto por lo que Dios decidió hacer. La pregunta increíble del Señor es: ¿te compadeces por esa hierba que hice crecer? Porque la hierba creció en una noche y le sirvió de alivio a Jonás. Y Jonás se molesta porque se muere una hierba. Ahora,
medita conmigo esto. ¿Qué hacía la hierba a favor de Jonás? Le cubría. La planta se muere o la hierba se muere. ¿Y qué hace Jonás? Se molesta. ¿Por qué? Porque Dios le quita la sombra. Es como si Jonás se molestara por lo que obtiene de parte de Dios o por lo que le quita a Dios. Pero Jonás quiere que Dios mate gente. Te lo voy a poner así. Muchos damos gracias a Dios por la comida que tenemos en la mesa. ¿Sí o no? ¿Sabes? Cuando como rico, y eso es casi siempre, trato de comer siempre lo más delicioso posible. Lo que sea que esté comiendo, trato de comerlo rico. ¿Me explico? Y eso implica a veces agregarle salsa, agregarle frijoles o arroz, porque me gusta. No sé qué te guste a ti, yo estoy seguro que tú también haces cosas para comer rico. Y damos gracias a Dios por eso. Escucha esto, damos gloria a Dios por eso. Pero cuando alguien hace algo malo, nosotros no queremos que Dios manifieste su gloria, perdonando. A veces cuando llega la escasez, nos enojamos con Dios. Dios, ¿por qué tengo poco? Y esto es quitarle la gloria a Dios. Porque deberíamos de comer lo poco dando gracias. ¿Ven cómo Jonás está? ¿Saben qué tiene Jonás? Que no es feliz con nada. Jonás quiere que Dios mate. Jonás no quiere que Dios tenga misericordia. Jonás quiere que Dios mate. Y Dios le pone su plantita y Dios le quita su plantita. Y Jonás dice, ¿por qué me la quitas? Era mi plantita, me estaba tapando del sol, me está dando el sol. ¿Por qué me quitas mi plantita? Y Dios le dice, yo te di la plantita para empezar. 2, te molestas porque la planta se murió. Pobrecita plantita, pobre de mi plantita, decía Jonás. Y Dios le dice esto, si tú te compadeces por esa planta, ¿por qué yo no debería de compadecerme por un pueblo que peca? ¿Me están entendiendo? Le quitamos la gloria a Dios cuando no queremos que Él funcione como Él quiere. Eso es quitarle la gloria a Dios. Eso es pretender que Dios no se glorifique con el perdón. Porque Dios se glorifica con el perdón. Por eso glorificamos a Dios. Algunas personas, no voy a decir quién, pero algunas personas en algún momento me preguntaron por Brian. Y me decían, ese chavo va a tu iglesia. Y yo les respondo, sí, fue a mi iglesia. ¿No es glorioso? Pero él hacía brujería. Esa gente pretende que Dios no actúe como Dios es. Eso es quitarle la gloria a Dios. Cuando yo pretendo que alguien no quiera llegar a los pies de Cristo, pretendo que Dios lo castigue, que le dé lo peor, que lo mate, que le dé. Pero nos molestamos cuando Dios nos quita nuestra plantita. Porque qué gloriosa plantita.
¿Me están entendiendo? Otro pasaje que me encanta es este que vamos a leer y con ese terminamos. Vamos ahí a 1 de Samuel, por favor. En el primer libro de Samuel. En el capítulo 2. Dios tenía un templo, había un arca, el arca del pacto todavía estaba viva aquí, la misma arca que mandó construir Moisés, todavía existía. Pero los sacerdotes, los que sirven, por eso insisto que este mensaje es para la iglesia, pero especialmente para quienes servimos. Versículo 12 describe lo que un ministro no debería de hacer jamás en su vida. Los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote. Era de la tribu de ¿quién? ¿De quién era la de Elí? ¿De qué tribu era? De la tribu de Leví. Los levitas son los que ministran y son los únicos que pueden ministrar. Así es que hay una cadena de sangre, hay una generación de sangre de sacerdotes que solamente pueden servir. Entonces dice, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor de 3 dientes en la mano. Y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De esta manera, de esta forma, trataban a todos los israelitas que iban a Silo. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Se quedaban con qué? ¿O de dónde agarraban? De lo que era ofrenda para Dios. Esto es bárbaro. Esto es más claro ni el agua. Esta es la forma más brutal de quitarle la gloria a Dios. Abusar de la gente. Ellos iban, traían su ofrenda, traían su animal que con mucho trabajo habían alimentado y cuidado con tiempo. Lo habían preparado especialmente para hacer sacrificio para el Señor. Y entonces lo presentaban, lo degollaban, oraban por él, hacían el ritual, todo lo que ustedes quieran. Y esa carne se tenía que cocer por completo. Esa carne ahí todavía no le tocaba al sacerdote, pero ellos, antes de que la ofrenda se consumiera, ellos iban y metían su tenedor y sacaban de la ofrenda que era para el Señor. El abuso a la iglesia del Señor es quitarle la gloria a Dios. Porque la iglesia da con amor para su Dios. Y sería nuestro error y sería una absurdez quitarle a Dios lo que es de Él. ¿Me entienden? Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar, miren, ¿saben qué es la grasa en la Biblia? Escuchen esto que te voy a decir. Un día te voy a dar voy a dar una serie acerca de los sacrificios, pero te voy a decir esto. Se preparaba el animal y se le quitaba la grasa. La grasa es lo más rico de la comida. La grasa es lo que fundamenta el sabor de la comida. ¿A cuánto les gusta el bistec sin grasa? Bueno, no sabes lo que es la comida buena. La grasa es lo más delicioso. ¿Sabes en qué preparan los tacos de suadero, no? ¿Sabes en qué flotan? En grasa. Porque es lo más delicioso. Bueno, la grasa en la Biblia es la parte más importante del sacrificio.
porque es la parte que le toca a Dios. Esos tacones. Bienvenida, Pati. La grasa era para el Señor. Por eso este pasaje relata esta sección tan interesante. Dice, antes de que se quemara la grasa, porque la grasa era para Dios, se tenía que quemar por completo. Al sacerdote le tocaba de todo menos la grasa, porque la grasa era para Dios, era su porción especial. El olor que se despedía, eso que le llamamos el olor grato, era especial para Dios. Y vean lo que estos hacían con la grasa. Solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar. Miren, no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba, espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Estos sacerdotes usaban la fuerza para aprovecharse de la gente, pero no solo eso, vean lo que está en lo espiritual. Le están quitando a Dios lo que es de Dios, le están quitando su gloria. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos de Dios, pues ¿cómo no? Lee conmigo esta frase que está ahí, en la segunda sección. Dice, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. ¿A quién le pertenecían? A Dios. Y estos tipos trataban con desprecio la ofrenda que era para Dios. Le pretendían quitarle su gloria. Si alguien peca, eso es una conversación que está teniendo Elí con sus hijos. Si alguien peca contra otra persona, Dios servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. En el versículo 20 dice así: por lo tanto, dice el Señor Dios de Israel, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba molesto. El Señor estaba harto de esta situación. Luego sucede algo en el pueblo de Israel, y sucede esto: se roban el arca del pacto. Esto no es cualquier cosa. El pueblo de Israel permitió que se robaran el elemento más preciado del pueblo de Israel. ¿Lo apreciaban realmente? No, porque permitieron que se lo robaran. Cuando se lo robaron los filisteos, cuando se llevaron el arca, esto fue lo que pasó con Elí. El versículo 17 dice: los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. Permítanme leer desde el versículo 12. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo de frente de batalla, y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo.
Allí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí. Al oír el griterío, el hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, dijo Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto. El arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas y cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había liderado al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Elí? Pues Elí dejó que sus hijos se comportaran de forma incorrecta y le quitaran la gloria a Dios. Creo que como padres, creo que como pastor, deberíamos de caminar la senda de no permitir o no pretender quitarle la gloria a Dios. Porque Dios no colabora, el Espíritu Santo no colabora con quienes pretendan quitarle la gloria. ¿Me están entendiendo? Dios no colabora con quienes pretendan sentirse que pueden hacerlo todo. Ahora, lean conmigo este pasaje. Antes de leerlo les voy a decir quién es esta persona de la que estamos hablando. Samuel es el hijo prometido para Ana. ¿Recuerdan quién es Ana, no? Ana, la mujer que no podía tener hijos. Ella ahora al Señor le dice: Señor, si me das un hijo, te lo voy a dar a ti. Yo tengo esta idea, y cuando digo esta idea, lo que estoy diciendo es que es mi idea, y tú puedes no compartirla. A los que me escuchan pueden no compartirla, pero yo creo esto. Yo creo que Ana se dio cuenta de lo que los hijos de Elí hacían. Y cuando se dio cuenta de esto, ella tuvo un celo de parte del Señor. Y dijo esto: yo quiero un hijo con todo mi corazón. Pero después dijo esto: si me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. Solamente lo desteto y te lo doy. ¿Saben qué es eso? Darle la gloria a Dios. Porque habían dos cosas que le dolían en el corazón a Ana. La primera es que no podía tener hijos. Pero la segunda, ¿saben qué era? Que los hijos de Elí fueran unos miserables con el pueblo de Dios. Y aunque ella quería un hijo, cuando pidió el hijo, le dijo a Dios: si me das un hijo, te lo voy a dar a ti, para que mi hijo crezca aquí, en tu santo templo. Porque recuerdan lo que hizo Ana, ¿no? ¿Qué hizo Ana cuando tuvo a Samuel? Lo tuvo, lo destetó, ¿y a dónde lo llevó? ¿A quién se lo dio? A Elí, al sumo sacerdote, al mal padre.
Pero Elí tenía algo que enseñarle a Samuel. Y a mí me sorprende el corazón de Ana, porque ella quiere un hijo, pero para ella es más importante la gloria de Dios y que a Dios que a Dios se le ministre como debe de ser. ¿Saben ustedes quién es Samuel en la Biblia? El pueblo de Israel entra a la tierra prometida y no hay quien los gobierne. Por eso entra el periodo de los jueces. Cuando lees el libro de Jueces, esa es la historia, son generaciones que fueron gobernadas por unos cuantos hombres de Dios. Y Dios obraba sobre ellos en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo venía sobre ellos y estos hombres gobernaban. Son los jueces o caudillos, así se les llama en la Biblia. Esa es la palabra correcta. Pero termina el periodo de los jueces y después están los sacerdotes. Por eso en la Biblia hay figuras de autoridad. Y las figuras de autoridad en el Antiguo Testamento son el rey. ¿Quién más? Los sacerdotes y los profetas. ¿Saben quién fue Samuel? Obviamente hubo profetas antes que él y muchos caudillos, muchos jueces profetizaron, pero Samuel se convierte en el primer profeta del pueblo judío. El que da renombre a la figura del profeta. Es el hombre de Dios. ¿Y saben por qué Dios levanta a un profeta? Para manifestar la gloria, escucha esto, que los sacerdotes no quisieron dar. Y cuando te digo que el Espíritu Santo no colabora con quienes pretenden quedarse con su gloria, te digo algo. El Espíritu Santo sí colabora con quienes le dan la gloria al Espíritu Santo. Por eso oro, deseo que los ministros que crecen en esta casa entiendan que es darle la gloria a Dios. Por eso, lo que no hizo Elí, yo sí lo haré. Me voy a parar frente a ti si es necesario para decirte que crezcas en carácter, para decirte que madures. Porque Elí se cayó en la boca, solo los regañó, solo regañó a sus hijos. Hey, lo que estás haciendo está mal. Ándale, hijo, ya comprende, entiende. Pero darle la gloria a Dios es pararte y hacer acciones que incluso determinen a una persona que se vaya o que se quede. Pero que se le dé la gloria a Dios. ¿Me comprenden? Entonces Ana está preocupada por dos cosas, por tener un hijo y por la gloria que no se le da a Dios. Y ella tiene un hijo, se lo da a Dios. ¿Saben? Miren lo absurdo del pensamiento de Elí. No había dónde poner a dormir a Elí, a Samuel. Lo tuvo desde bebé, desde chiquito. ¿Y saben qué hizo Elí? ¿Saben a dónde lo mandó a dormir? ¿Se acuerdan dónde lo mandó? ¿A dónde? Al arca, donde estaba la misma presencia de Dios. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Y es donde duerme Samuel, donde se desarrolla esta historia. Lean conmigo en 1 Samuel 3. Samuel, que todavía era joven, 1 Samuel 3. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí.
En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. ¿Por qué? ¿Por qué no había gloria de Dios? Pues porque estos miserables le quitaban la gloria a Dios. No hacían lo que debían. Abusaban del pueblo. Por eso insisto, aquel que pretende quedarse con la gloria de Dios, Dios no va a colaborar con él, sea quien sea. Y si hay alguien que pretenda quedarse la gloria de Dios y no darle la gloria a Dios, Dios no va a colaborar con él o con ella. Darle la gloria a Dios nos pone en un lugar donde Dios sí colabora. El versículo 2 dice, Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Entonces fue corriendo donde estaba Elí y dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Y Elí le responde, yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ven y acuéstate, dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá lograr jamás el perdón del pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía contarle a Elí la visión. Así que tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo? Preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, escucha esto que dijo Elí. Es el Señor, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho por medio de él. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Y el Señor volvió a manifestarse en Silo, porque allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. ¿Con quién se queda el Señor? Con quienes lo escuchan. Ya no vamos a leer este pasaje, pero hay un pasaje bien interesante en la vida de Samuel.
con el primer rey de Israel. Seguramente lo recuerdan. Samuel le da instrucciones a Saúl. Ve a conquistar esta tierra y mata, no te quedes con nada. Y Saúl desobedece y se queda con el ganado y se queda con joyas. ¿Y saben lo que hizo ese día Samuel? Ese día Samuel desechó a Saúl como rey. Y le dice estas palabras a Saúl: para Dios es mejor sacrificio la obediencia que cualquier otro sacrificio. Obedecer es darle la gloria al Señor. Y eso fue lo que hizo Samuel y fue algo que no hizo Elí. Miren las palabras desfachatadas de Elí. Él es el Señor, que haga lo que tenga que hacer. Todo menos reconocer que está mal y que está haciendo las cosas mal. Así es de que, iglesia, dale la gloria al Señor siempre. Dale la gloria. Hace tiempo dejé de orar por comer, porque se me hacía muy religioso, ¿saben? Pero recientemente he encontrado un enorme deleite en darle gracias al Señor por cada vez que como. Y lo digo en voz alta o a veces en voz baja y le digo: gracias, Dios, por la comida. Porque nos olvidamos de darle gracias y gloria a Dios por los detalles pequeños. Si Dios levanta tu ministerio, chicos que sirvan, dale gloria a Dios. Jamás pretendas ser tú la estrella del show. Mira, Dios no está peleado con la fama. ¿Cuál fue una de las promesas que Dios le dio a Abraham? Escucha esto, le dijo: te voy a hacer muy famoso. Así es de que Dios no tiene problema con que seas famoso. Pero ¿sabes con qué sí Dios va a tener problema? Con que tú pretendas que tú hiciste algo y en realidad solo somos siervos para Dios. ¿Me entiendes? Dale la gloria a Dios. Deja que Él haga a otras personas lo que Él quiere hacer. Tal vez tú quieres que se mueran. Tal vez tú quieras que se vayan a la cárcel, que los atropelle un carro en la mañana. Pero Dios desea glorificarse con su amor y su gracia. Deja que se glorifique. No pretendas ser tú el que hace los milagros, porque Dios obra a través de nosotros. Si tocamos a un enfermo y éste sana, sí estuvimos nosotros ahí, pero la gloria es para Dios. ¿Me dices amén? Ponte de pie. Cierra tus ojos, concéntrate en el Espíritu Santo y comienza con una forma sencilla de dar gloria a Dios. Dale gracias. Dale gracias por tu trabajo. Dale gracias por tu comida. Dale gracias por la ropa que traes puesta. Porque muchos solemos decir: son mis habilidades, es mi trabajo, es mi esfuerzo. Pero la verdad es que la Biblia dice que el Señor hace salir el sol para buenos y malos. Eso significa que todos contamos con el favor de Dios. No solamente los buenos, también los que no lo merecen. Dale gracias a Dios.
Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, te glorificamos por lo que tenemos. Señor, yo te doy gracias por mi trabajo. A veces, Señor, he creído absurdamente que soy yo quien mantiene la renta de la iglesia, pero siempre has sido tú. Perdóname cuando he pensado así, Señor. Señor, gracias por la casa que tengo. Gracias por mi esposa. Gracias, Señor. A los que sirven en esta casa, yo te pido que le des gracias al Señor por tu ministerio. Dale gracias.